Acá tenemos todos los tipos de frascos que utiliza el equipo. El equipo puede ser un frasco de reactivo completo, el cual ocupa todo el alojamiento que tiene ahí para el plato de reacciones para colocar los reactivos, o dos partidos que forman lo mismo que uno grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se programa, el usuario cuando define las posiciones de los reactivos, programa qué tipo de frascos va a usar, porque obviamente el equipo después calibra el volumen constante de reactivo en función del tamaño del frasco. Entonces, si yo defino un frasco de un tamaño y después pongo otro, la lectura de volúmenes que hace el equipo en función de la cantidad de pasos que baja la aguja es incorrecta. Lo que vamos a hacer nosotros es calibrar las posiciones para el frasco grande y para los dos frascos chicos, porque si ustedes lo miran, las bocas no coinciden exactamente, son tres posiciones diferentes. Entonces, sí o sí tenemos que calibrarlo los tres por separado. Y después vamos a calibrar el tubo y la copa pediátrica, que la copa pediátrica depende de cada cliente en realidad. Porque como pueden usar Eppendorf, pueden usar copas pediátricas, varía la programación de la altura. El tubo sí tiene que ser, es único porque llega hasta el fondo de la posición del plato. Para hacer esta calibración, lo que nosotros vamos a poner es, vamos a hacer primero la de reactivo. La calibración de reactivo requiere que pongamos el frasco grande en la posición 1 y los frascos partidos en la posición 2 del plato de reactivos. Ven todo lo que hace el equipo. Cuando yo di iniciar, lo que hizo el equipo es mostrarnos allá la foto donde van los frascos. Fíjense que le marcan en la posición 1 va el frasco grande y en la posición 2 van los frascos partidos. Y además, ya solo posicionó el frasco que está en la posición número 1 alineado con la aguja de muestra. ¿Qué es lo que hacemos acá? Si ustedes se fijan en la pantalla, en esta opción realmente hay un montón de cosas que calibrar. ¿Por qué? Porque dijimos, son tres tipos de frascos y a cada frasco le vamos a calibrar el centrado respecto de la aguja y vamos a calibrar el fondo del frasco. Claro. A pesar de que todos los fondos van a ser muy parecidos, siempre hay una pequeña diferencia, entonces se calibran en forma independiente. Pero los valores de fondo normalmente son muy parecidos entre frasco y frasco, que se calibran en forma independiente. Entonces, ¿por dónde arranca? El equipo arranca primero por el frasco grande, después sigue por el frasco grande del partido y por último el frasco chico del partido y luego el frasco grande del partido. Eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos. Cuando yo di iniciar, se ubicó entonces sobre el frasco grande que está en la posición 1. ¿Qué es lo que vamos a ajustar ahora? El centrado de la aguja respecto de la boca del frasco. Entonces nosotros podemos mover dos variables, podemos mover la aguja o podemos mover el plato de reacción hasta lograr de que la aguja llegue bien a estar bien en el centro. Entonces, para poder verlo mejor, lo que hacemos es bajar la aguja hasta más o menos entrar un poco en el frasco. Ahí estamos bien. Ya está en la boca. ¿Ya está en la boca? Sí. Listo. Entonces, ahora en ese lugar lo que tenemos que hacer es ir moviendo la aguja a un lado hacia otro y con avance de página, reversa de página, el plato hasta lograr un buen centrado visualmente. No sé cómo lo ven ahí. A ver. Por eso les digo, siempre en estos casos por ahí conviene, si el teclado tiene cable, tratar de venirse con el teclado lo más cerca para no andar yendo y viniendo. Tengan en cuenta que esto tampoco es crítico en el sentido de que todos estos frascos tienen una cierta variación. Fíjense que ni siquiera apoya bien los frascos. Entonces, ustedes tienen que tratar de buscar siempre también una solución que esté centrado y que sea un poco de compromiso en el caso de que cuando el bioquímico ponga el frasco le quede un poquito torcido. Pero fíjense en que a pesar de todo, del movimiento que tiene, yo nunca voy a tener que la aguja choque con alguno de los bordes. Eso es lo que yo básicamente tengo que lograr. Estar en un lugar seguro donde la aguja cuando baje no choque. Una vez que calibran el centrado, le dan a aceptar
Y nuevamente acá la posición del reactivo 1 ya está ajustada. Ahora lo que va a ajustar es el fondo. ¿Qué es lo que se ajusta con el fondo? ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar la aguja hasta que llegue al fondo. Y dejarla un pasito arriba, un par de pasitos arriba. Cosa de que la aguja baje hasta el máximo posible y que el volumen muerto del reactivo sea el correcto. ¿Está bien? Para eso van bajando la aguja y con la otra mano van subiendo el frasco hasta verificar de que lleguemos al fondo. Fíjense que ahí, levantando el frasco, prácticamente ha quedado una luz ínfima entre el fondo del frasco y la aguja. Cuando le dan a aceptar, lo que hace el equipo es nuevamente posicionar el brazo, ahora arriba del frasco de reactivo que está en la posición número 2 y en el tamaño chico. Y el procedimiento es exactamente el mismo. Primero se controla el centrado y después se controla el fondo. Entonces lo bajamos como para que llegue hasta la boca. Y ahí verificamos si el centrado está correcto. Sí, está correcto. ¿El lado de arriba? Sí. Recuerden siempre de que uno busca un centrado bastante preciso, pero lo mismo, las mismas diferencias que hay entre los frascos hacen de que siempre haya una variación. Entonces, cuando esto está funcionando y está lleno de frascos, van a ver que en algunos frascos mejor caen perfectamente centrados y en otros hay alguna pequeña variación hacia los laterales. Lo que sí tenemos que lograr es que nunca rocen con la boca. Con la boca. Cuando le damos a aceptar, hacemos el fondo, que nuevamente es lo mismo, es ir bajando hasta que el frasco llegue hasta el final. Exactamente. Sería parecido, diría. Bueno, fíjense en que el otro me quedó en 1403, este quedó en 1390, pero hay 10 pasitos, puede haber una diferencia ahí. Por ahí a lo mejor se puede bajar un poquito más. Y tengan en cuenta que también puede haber deformaciones en el plástico, en la base de los frascos. Entonces, a lo mejor ustedes agarraron justo un frasco que tiene una rebarba en la parte de abajo, por la inyección misma del plástico donde hizo el frasco, y queda un par de pasitos más arriba o más abajo. Lo que no tiene que pasar es que quede 5 o 10 milímetros, porque eso implica mucha cantidad de reactivo, que no se estaría aspirando. Cuando les parece que está correcto, entonces nuevamente le damos a aceptar y el brazo ahora se va a ir a posicionar al tercer frasco que nos faltaba calibrar, que es el grande de los partidos, donde nuevamente, como hicimos antes, calibramos centrado y fondo. Primero centrado, llevamos la aguja hasta la boca y verificamos si nos parece que está bien centrado. Si está ok, le damos a aceptar. Y ahora lo que calibramos es el fondo de este frasco, de la misma manera que hicimos con los demás. Bueno, ahí está bien, este quedó en 1404, ven que hay variaciones. Eso es lo que a mí me había llamado la atención antes, que estaban los tres en 1425 y era el mismo valor que el tope de la bandera. Entonces, evidentemente, habían llegado hasta el máximo. Una vez que llegaron al fondo de este frasco, le dan a aceptar y automáticamente ahí sí, todas las calibraciones que tenían en la columna de New pasan a la columna de actual y ya quedan definitivamente grabadas. ¿Bien? Bueno. Después de reactivo, vamos a muestra. En muestra es básicamente el mismo procedimiento, pero para los tubos que vamos a poner en el aro de muestra y las copitas pediátricas.
Para el tubo, lo que tienen que hacer es colocar un tubo en la posición número 1. Vamos acá. Cuando inician en esta pantalla, lo que va a pasar es que la aguja se va a mover y se va a posicionar encima del tubo número 1 que acabamos de colocar. Y el procedimiento es similar al de los frascos de reactivos. Primero bajamos lo suficiente como para tener una visión clara si está entrando en la boca del tubo, y ahí se busca la calibración para que esté bien centrado. En este caso me parece que está un poco descentrado en el sentido del plato. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Está un poquito para el otro lado. Ahí. Para el lado. Siempre recuerden que de acuerdo al ángulo donde uno está mirando puede engañar, entonces conviene siempre tratar de moverse un poco y... Eso. El primero, la posición igual, después el fondo. Es la posición igual. Luego, cuando le damos a aceptar, lo que se calibra es el fondo, de la misma manera que hacíamos con los reactivos. Empezamos a bajar. Hasta llegar al fondo del tubo. Una vez que llega al fondo del tubo, lo cual va a permitir que se aspire el máximo de muestra posible en el caso de que sea suero solo. Si ya tiene el coágulo, evidentemente va a parar antes por la detección de nivel. Pero en el caso de que haya muy poco suerito, en el caso de los neonatales, una de las posibilidades es usar un tubo con el poquito de suero que hay. En el caso de que esa cantidad de suero no alcance, los clientes tienen la posibilidad de usar un tubo o una copita pediátrica o algún Eppendorf para minimizar el volumen de muestra necesario. Entonces, para eso hay que, cuando se programa, indicar que se va a usar ese tipo de tubo o copa pediátrica, y se calibra el fondo que baja la aguja. ¿Por qué? Porque la aguja en ese caso va a bajar hasta el nivel que encuentre. Pero en el caso de que no encuentre detección de nivel, va a frenar antes de que llegue al fondo del tubo. Cuando yo le doy a aceptar, fíjense en que cuando le doy a aceptar, le dan aparece la opción de posición pediátrica, pero en realidad esta no se usa porque la posición pediátrica, el centrado, es igual al del tubo. Entonces directamente se saltea. Y hasta que llegamos al fondo pediátrico. El fondo pediátrico, como es igual que el tubo, pero se saca el tubo y se pone la copita o el Eppendorf y se hace bajar hasta que llega al fondo del mismo. Y se graba ese valor. Entonces, de esa manera no corremos el riesgo de que cuando usan un pediátrico, si no encuentra nivel, la aguja termine chocando. Hemos visto incluso perforando un Eppendorf y romper la aguja también.